¿Caducó la ley? ¿Ha caducado la ley? Romanos 10:4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La interpretación tradicional asume que la ley ha acabado para todo creyente. También nos dice que Cristo es la terminación de la ley en el sentido de que el orden antiguo del cual formaba parte la propia ley ha caducado en Cristo. De tal manera, pues, que es reemplazado o sustituido por un nuevo orden, el orden del Espíritu. Pero en verdad, ¿es esto así? La palabra fin en griego es telos y se traduce con exactitud como objetivo. De tal manera, entonces, una correcta interpretación del verso anterior de Romanos 10:4 nos diría: Cristo es el objetivo. Cambia, digamos que reemplaza en el sentido interpretativo la palabra fin, porque el fin de la ley, el objetivo de la ley, el propósito de la ley, la meta de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El gran problema por el que este verso ha sido tan distorsionado, tan tergiversado, tan mal interpretado y a mi juicio hasta manipulado, radica no en la traducción que se hizo de la palabra fin, sino en el que, como ya sabemos, ya aprendimos, la palabra fin proviene del griego telos. Entonces, no radica allí el problema de la distorsión de esta palabra. No radica en la interpretación, en la traducción que se hizo, sino en el sentido interpretativo que le damos. Es decir, que si bien puede significar fin en un sentido de terminación, pues más cierto aún es que el verdadero sentido interpretativo que se quiso plasmar en este verso, fue el de propósito, objetivo, meta. Y de tal manera que sí es cierto, fin, pero fin que expresa propósito, nunca terminación de nada. Siempre debemos de tener en cuenta, de tomar en cuenta y nunca olvidar que las escrituras del Nuevo Testamento, tal y como las conocemos, son una traducción que proviene del idioma griego. Es decir, que si nosotros comprendiéramos y nos manejáramos en el idioma griego y pudiéramos leerlo tal cual, permanentemente nos íbamos a estar topando con esta palabra telos, por supuesto con sus distintas definiciones, las distintas denominaciones o significado, de tal manera pues que es una misma palabra con distintos significados y definiciones, distintos significados, distintos contextos. Tomemos un ejemplo del idioma hebreo. En el idioma hebreo,
La palabra Torah, que como sabemos se traduce ley, esta palabra proviene de un verbo hebreo, como ya señalé, el verbo hebreo yara, el cual significa apuntar, señalar, marcar. Entonces, como vemos, palabras distintas, correcto, 3 palabras distintas en este caso. Entonces, una misma palabra, varios significados, porque a cada significado una definición distinta, un contexto diferente. Pero es que además en nuestro idioma castellano se presenta la misma situación. Usamos muchas palabras que de acuerdo al contexto que manejemos nos da un significado distinto, una definición diferente. Y con la palabra fin, en nuestro idioma, no se da la excepción. Sucede exactamente la misma situación que se da con el idioma griego. Esta palabra la usamos con las mismas definiciones y contextos que se usan en el griego. De la misma manera la usamos en el idioma castellano, en el idioma español. De acuerdo al contexto que se maneje, nos va a determinar una determinación, valga la expresión, o una definición como propósito. Entonces, una misma palabra manejada en contextos distintos nos da como resultado definiciones diferentes. Esto es una fórmula clara. Así que podemos decir, citando nuevamente Romanos 10.4, el verso de Romanos 10.4, que el objetivo de la ley, que el propósito de la ley, que la meta de la ley, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En este caso, son palabras distintas, misma definición, mismo significado. Son sinónimos, en este caso, en esta palabra: propósito, meta, fin, objetivo. Exactamente significan lo mismo, por eso se habla de que son palabras sinónimas. Esto es sencillo. ¿Por qué son palabras sinónimas? Porque se están manejando dentro del mismo contexto y por lo tanto están dando el mismo significado, la misma definición. Volvamos a la escuela. En la materia de la asignatura de lenguaje, o digamos castellano, se nos enseñaba que existen las palabras sinónimas y las palabras antónimas. También están las homónimas. Pero me quiero enfocar en el tema de las palabras sinónimas. Para palabras sinónimas aprendimos que son palabras que, aunque se escriben totalmente distinto y su sonido o pronunciación fonética incluso es totalmente diferente, pero tienen el mismo significado. ¿Correcto? Otro caso, por ejemplo, el de las palabras antónimas, que es exactamente todo lo contrario. Son palabras que se contraponen. Tienen el sentido o significado exactamente contrario. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser piso, techo. Piso, techo. Blanco,
negro, hombre, mujer. Por ejemplo, un gran dilema que también se le presenta a los teóricos de la hipótesis aquella de la abolición de la ley, lo representa Mateo 5, 17 y 18. Veamos lo que nos dice en el verso 17, en palabras de Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley, palabra de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley, la Torá, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cierro la cita. La palabra cumplir en este verso proviene, en la traducción, diríamos, de la palabra plero, la palabra plero. Y esta palabra en griego significa completar, llenar. La pregunta es, ¿completar o llenar qué? Nuestro entendimiento de ella. ¿Quién es ella? La ley. Cuando sigue diciendo Mateo en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La pregunta sería, ¿usted qué cree? ¿Ya todo se ha cumplido? Pregúntate lo siguiente: si ya no tenemos que cumplir la ley, porque llegó a su fin la ley, entonces puedo robar, matar, fornicar, adulterar, etc. Llegó a su fin también el hecho de honrar a los padres o amar al prójimo. Habría que preguntar. Hay quien divide la ley en tres ramas, tres partes, tres cuerpos. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Declaran además que Jesús anuló las dos leyes primeras, es decir, la ley ceremonial y la ley civil, que por lo tanto solo debemos enfocarnos en la ley, en la tercera, en la ley moral. La verdad es que si desechamos la ley, estamos desechando su instrucción, la instrucción de Dios. Y al mismo tiempo lo estamos desechando a Él. Lo estamos negando, por supuesto. Vivir sin ley no da libertad. Produce anarquía, caos, desorden. Tenemos que tomar en cuenta que Dios es un Dios de orden. Recordemos que Él creó todas las condiciones en el planeta para hacer posible la vida. Una vez que lo realizó, entonces generó vida en el planeta. La vida vegetal y la vida animal, dentro de la cual nos incluimos nosotros, los hombres, por supuesto. Los hombres y las mujeres. ¿Y qué diremos además del pecado? Con esto de la ley desapareció. ¿Qué diremos del pecado? ¿Desapareció con la ley? Pues entonces, pequemos libremente. Estoy parafraseando un poco a Pablo. La ley no esclaviza, como tristemente se interpreta manipulando el verdadero sentido en algunos versos. Lo que sí esclaviza
es el pecado. La ley es liberadora porque te previene, te advierte para que no la infrinjas. La ley no es la ley es para el infractor, no para el que la cumple. No nos responde la propia Escritura que el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo la vamos a infringir si desapareció? No estamos infringiendo nada. Esto lo estoy diciendo, por supuesto, con ironía. Ahora hay otro tema, otro caso. Si Jesús anuló la ley, ¿cómo es que ya tiempo después, años después de haber muerto, Pablo nos sigue diciendo: ¿no quieres temerle a la ley? No la infrinjas. Pero si la violas, teme, nos dice Pablo. También nos dice que si la ley no existiera, él no conocería el pecado. Sigue diciendo Pablo: sé que matar es pecado porque el precepto o mandamiento así lo estipula, diciendo: no matarás. De tal manera que tenemos entonces como conclusión, manejamos como conclusión, que la palabra fin en el idioma que sea expresa estas dos interpretaciones, puede expresar estas dos interpretaciones. Puede expresar fin como terminación, así como fin como propósito, como fin como resultado, como terminación, o fin como resultado de la vida. Un buen ejemplo que les puedo dar de ello, que por cierto viene como anillo al dedo, como siempre digo, es el famoso refrán aquel que el fin justifica los medios. ¿Qué está expresando la palabra fin en esta oración? El fin justifica los medios. Pues, al interpretarlo, nos damos cuenta que en la intencionalidad de la expresión no aparece expreso terminación de nada, sino más bien propósito de algo. Una interpretación que le pudiéramos dar, la que le tenemos que dar a esta palabra en este caso, es que el propósito, la meta, el objetivo, bien vale la pena, justifica los medios. Esto está claramente definido. Entonces, fin como terminación de algo y fin como propósito de algo. Hemos llegado al final. Buenas noches, muchas gracias.